Amén. Amén. Vamos a rememorar un poquito de lo que dimos la semana pasada. El tema de la semana pasada fue parte de lo que era el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Hablamos un poco de lo que significaba nacer de nuevo, cómo era el procedimiento, los pasos para el nuevo nacimiento, qué era nacer de nuevo, qué significaba nacer de nuevo, cómo se nacía de nuevo. Todo esto lo hablamos la semana pasada. Hablábamos de que uno nace de arriba, de la simiente de arriba, de la semilla de Dios, del de arriba. Hablábamos también que para ser hijos de Dios teníamos que nacer de Dios. Hablábamos también de que no nos hacía hijos de Dios portar una Biblia debajo del brazo o asignarnos una congregación como tal. Tampoco hablé de que eso era pecado, que era malo. Creo que la Biblia nos envía, nos manda a hacerlo. Y que tampoco era ser hijo de Dios revolcarse por el piso con un mal llamado llenura del Espíritu Santo y cuantas cosas. Bueno, hablamos de todo un poco, hablando del nuevo nacimiento. El tema del que vamos a hablar en esta noche es la continuación de lo que era el nuevo nacimiento. Ok, ya nacimos de nuevo, ¿cierto? Nací de nuevo. Ya nací de nuevo. ¿Y ahora qué? Todo acaba ahí. Ya nací. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué de aquí para adelante qué? Bueno, vamos a hablar un poquito. Vamos a ver qué dice las Escrituras, qué dice la Biblia de que después de nacer de nuevo, ¿qué viene? Vámonos a la primera carta de los Corintios en el capítulo 13. Vamos a tomar un solo texto del capítulo 13 de Primera de Corintios, pero vamos a ir a dar un recorrido a la Biblia. Vamos a leer hoy bastante Biblia. Vamos a escudriñar un poquito. Ojalá y Dios nos ayude con el tiempo. Perdona que yo busque ese que lo van a conocer, porque pasa mucho. Primera de Corintios 13, 11. Sí lo tenemos, ¿verdad? Amén. Mira, tú y yo no sé, yo soy el que no lo tengo. Ok. Primera de Corintios 13, 11, lo leo. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Quédese ahí. Vamos a quedarnos ahí porque vamos a regresar al texto dentro de un rato. Es evidente que en lo natural hay procesos en el ser humano. Pasamos de ser un embrión a un bebé, y de un bebé a un niño, de un niño a un adolescente, y de un adolescente a un adulto, de un adulto a un anciano. Pero si queremos reducir esos procesos, podemos decir que de un niño a un adulto. Pero es un proceso que conlleva tiempo y diferentes ingredientes. Aunque algunos niños pueden parecer pequeños para su edad, pero en realidad se están desarrollando normal, de una forma normal. Otros pueden parecer mucho más altos o más bajos comparados a otros niños de su edad. Pues puede ser normal porque sus padres son altos o son bajos. Esto habla entonces de lo que estábamos hablando en la clase anterior o la semana pasada, de la genética de los padres que influencia en el ser y el parecer del niño o de la criatura.
En nuestro caso, en la parte espiritual también sucede igual. La genética del padre, de donde nacimos, de arriba, es la que nos hace parecernos a nuestro padre, del que nos engendró. Entonces, esto mismo pasa en los niños, en el ser humano cuando nace, pues puede ser un niño de mayor estatura a la que promedian los niños de su edad, o un niño de menor estatura a los que promedian los niños de su edad. Eso es normal. Pero hay niños, hay niños que tienen problemas de crecimiento. Y estos problemas de crecimiento se deben a diferentes factores. Uno de los factores puede ser la mala alimentación que le proporcionan y no les permite desarrollarse como tal por una mala alimentación como tal. Entonces, eso pasa en la vida de niños naturalmente, pero también pasa en la vida de cristianos que cuando nacemos pasamos a ser de nacer a ser niños y de niños a un adulto y quedamos sufriendo esta enfermedad de problema de crecimiento. Por la sencilla razón de que la alimentación que se nos está dando no es buena. Y esto pasa también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros vemos personas que tienen 20 o 10, 15, 5 años yendo a una misma congregación y no pasan de San Juan 3:16. No crecen más de ahí. No pasan del Salmo 23 o el Salmo 91. Y esto se debe a la mala alimentación que se le esté dando. Ahora, es importante para el desarrollo de un bebé, de un niño o un adulto, la alimentación. La alimentación tiene que ser buena para el desarrollo, para el crecimiento. Pero si hoy día estaba leyendo que los Estados Unidos es el país con peor alimentación, a pesar de que ellos son los que tienen los mejores estándares en los filtros de la comida, pues es el país con peor alimentación. Es el país donde su población consume más comida chatarra del mundo. Y usted ve niños obesos con problemas de obesidad. Usted ve en ese país hay un 0.9% de niños sufriendo de diabetes. ¿Por qué? Porque todo esto es producto de la mala alimentación. Entonces todo esto le trunca el crecimiento o un crecimiento normal. Ahora, si traemos esto a lo espiritual, exactamente pasa lo mismo. Usted vaya en las iglesias, personas que ya usted en su congregación ve que están primero que usted en esa congregación, pero no dejan de ser el mismo niño rezongón, no dejan de ser el mismo malcriado, no dejan de ser esa persona grosera, no dejan de ser. ¿Por qué? Porque son niños, a pesar de que llevan años allí y tienen ese problema de crecimiento espiritual, la mala alimentación. Y por eso también usted puede responderse a una pregunta que un día me hicieron, de que por qué en una misma comunidad hay tantas congregaciones, pero usted ve que hay tanta maldad y hay tanta violencia y hay tanto desorden. ¿Por qué? Porque esto se debe a la mala alimentación que se están dando hoy día en las congregaciones. Hoy día ya no se predica la palabra como debe ser. Hoy día se predica lo que los oídos quieren escuchar. Vas a ser rico, vas a tener el mejor carro. Y evidente. Si usted pregunta donde sea,
¿Cuántos quieren tener el mejor carro? Todos lo quieren tener. Todos lo queremos tener. Y eso son cosas que los oídos quieren escuchar. Pero no son no es lo que las almas necesitan. Entonces, estas alimentaciones que se están dando hoy día en las diferentes partes del mundo son las que hacen que el crecimiento del creyente se vea limitado por la falta de buena alimentación. Ahora, otra de los problemas que causan un mal desarrollo, un mal crecimiento en las personas, en los niños o en los cristianos, hablando espiritualmente, puede ser también un problema de crecimiento por trastornos, por un trastorno que hacen que los niños no adopten la estatura adecuada. Y este problema puede indicar una enfermedad glandular. Una enfermedad en una de las glándulas que se llama la glándula pituitaria. Esa es una glándula que permite que los huesos se desarrollen con normalidad. Es una glándula que permite que los niños o los bebés crezcan como debe ser. La glándula pituitaria. Ahora, espiritualmente existe también esa glándula pituitaria. Hay cristianos, niños, personas que llegan a Cristo y carecen de ese crecimiento espiritual porque tienen la glándula pituitaria espiritual averiada. Ahora, ¿qué pasa? Vimos o leímos en 1 de Corintios capítulo 13 versículo 11 que hay procesos. Que habían procesos, perdón, 1 de Corintios capítulo 13 verso 11, que habían procesos. Que cuando uno es niño, uno va a actuar como niño. Uno va a pensar como niño. Uno va a juzgar como niño. Porque no es lo mismo la capacidad de un niño a la hora de pensar, actuar o juzgar que la de un adulto. No es lo mismo. Ejemplo. Si usted le pone a un niño al frente una hamburguesa con un vaso de cola y del otro lado le pone una ensalada con un jugo verde y le dice, hijo, ¿cuál escoge? ¿Cuál usted cree que va a decir que va a escoger? La hamburguesa y la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque él no entiende de que eso es saludable o no. Él no juzga lo que es bueno o es malo en ese momento, en ese instante. Si eso, ¿cómo piensa un niño? A un niño usted no le puede decir, no hagas eso, porque él siente que al regañarlo, él piensa en su mente, dice, tú no me quieres. Ahora, eso así piensa un niño. Pero cuando ese niño lleva un proceso normal de una buena alimentación, ya él va creciendo, usted lo pone a escoger entre la ensalada y el vaso de leche o la hamburguesa con las papas, ya él va a decir, no, yo quiero cuidarme, quiero tener un mejor físico, quiero verme mejor, quiero estar mejor. Él va a tomar la ensalada porque maduró. Pero si usted traslada eso a lo espiritual, también se va a encontrar con lo mismo. Hoy día hay cristianos que todavía no saben escoger. Prefieren 2 horas de Netflix que escucharse 1 hora de una predicación sana. Prefieres pasarte 2 horas en las redes sociales que 15 minutos de Biblia. Todos estos son síntomas de un cristiano inmaduro, de que es un niño espiritual.
Ahora, pues, vamos a ver vamos a ver, vamos a repetir el mismo texto, el verso 11 que dice, cuando yo era niño. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que va a llegar un momento en el que tú eres niño, pero también va a llegar un momento en el que tú vas a ser un adulto. Pero ¿de qué vale ser un adulto, llegar a una edad de 30 años, 40 años y tener el mismo comportamiento que tenías cuando eras niño? Eso es inmadurez. Lo mismo sucede en el cristianismo, en la parte espiritual. Nacemos de nuevo, pero nos quedamos estancados, quedamos con enanismo espiritual. Y todo esto producto de la mala alimentación, la mala gestión que llevamos y el conformismo. No, ya yo fui a la clase, ya yo fui al servicio, fui al culto, escuché la predicación y eso es suficiente para toda la semana. Yo le pregunto a usted algo. ¿Usted podría sobrevivir comiendo una sola vez a la semana? ¿Y cómo espiritualmente sí lo hace? No, jamás va a ser posible que una persona pueda sobrevivir comiendo una sola vez a la semana. Si voy al servicio, voy a la clase, ok, comí ahí, no como más hasta la otra clase o el otro servicio. Espiritualmente, eso hacemos. Eso es síntoma de que hay un enanismo, de que espiritualmente estás inmaduro. Vamos a ver qué dice la Escritura y qué dice el apóstol Pablo acerca de esto. Ahí mismo en 1 Corintios, pero vamos a echar 10 versículos hacia atrás. Capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 hasta el 4. Que sea la misma Escritura la que nos redarguya. Lo tenemos, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no le está hablando a inconversos, a hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Espérate, ¿eso qué quiere decir? No hemos dejado muchas cosas. Una persona que sufre de celos es una persona inmadura. Eso lo está leyendo usted aquí, no lo estoy inventando yo. Una persona que vive en contiendas es una persona inmadura. Una persona divisoria es una persona inmadura. Eso lo está leyendo aquí usted. Esto no lo inventé yo. No sois carnales y andáis como hombres. Porque vamos a darle hasta el 3. Mire. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios. Yo recuerdo que hace años yo fui y le prediqué la palabra. Ustedes se arrepintieron, ustedes creyeron y ustedes nacieron de nuevo. Pero mire la fecha que es, los años que han pasado. Y les tengo que enviar esta carta. Porque todavía están del mismo tamaño, espiritualmente todavía siguen con los mismos celos, con la misma contienda, con las mismas disensiones. Y esto es producto de que se quedaron del mismo tamaño. No han crecido espiritualmente. Ok, es bueno, naciste de nuevo, ya eres salvo, pero ¿y ahora qué?
¿Pretende ser la misma persona que nació aquel día? ¿Por qué? Porque le di a beber vianda digo leche y no vianda. Pablo está haciendo una analogía ahí de que a un bebé tú le alimentas con leche. Tú no le puedes dar un pedazo de filete de carne gruesa a un bebé porque se atraganta. Pero tampoco, también Pablo le está diciendo que tampoco es correcto que a un bebé se le siga dando, que a una persona que ya tiene 15 años, 10 años o 5 años en el evangelio, siga tomando la misma lechita. Ya necesitas comer vianda, pero ustedes todavía siguen con la misma leche espiritual. ¿Y cuándo es el día que van a comer vianda? ¿Cuándo van a comerse un buen filete como tal? Y no se van a tarugar, no se van a atragantar con ese filete. Esto le está diciendo Pablo a los Corintios aquí en capítulo 3. ¿Y cómo le llama? Producto de su estancamiento espiritual, le llama carnales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que pueden haber cristianos carnales? Ahí está, usted lo está leyendo, dice que sí. Puedes haber nacido de nuevo, pero quedarte en la carne. ¿Por qué la carne? Porque todavía sigues en lo mismo. Sigues teniendo las mismas prácticas. Sigues inclinándote a las cosas de la carne, a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. No a las cosas espirituales y sí a las cosas naturales. Te llaman la atención y le sigues la atención a lo que te gusta del mundo. Pero no entendemos que en Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por esto, Pablo le llama carnales. Mire, vamos a ir a otra parte de la escritura. En Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Estábamos en Primera de Corintios, después viene Segunda de Corintios, después vienen los Gálatas, después vienen los Efesios, después de los Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 5 de Hebreos. Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2, Timoteo 1, Timoteo 2, Tito, Hebreo. ¿Ya? 5:11. Lo tenemos. Vamos a leer del 11 al 14. Mire lo que dice el escritor de los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Mírenlo, miren, voy a contextualizar unas palabritas aquí para no profundizar tanto en los 4 textos. Voy a utilizar la primera frase, debiendo ser ya maestro. Un maestro no es un alumno, es un maestro, es el que enseña, el alumno es el que aprende.
tenemos una edad espiritual en la que debemos ser alumnos o debemos ser ya maestros. Ese es uno de los énfasis. Otro énfasis voy a hacer en el verso 14. El uso, para lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Ok, los sentidos espirituales se ejercitan a través del uso. ¿Usted está leyendo aquí? Los sentidos espirituales se ejercitan a través del uso. Pero si no lo usa, no se ejercitan. Por ende, no se desarrollan. Es como, voy a ponerle el ejemplo. Había un hospital de neurología en Inglaterra y estaban vendiendo cerebros. Llegaron unas personas que necesitaban comprar un cerebro para hacer un trasplante y estaba el cerebro de un inglés y preguntó él: ¿y cuánto cuesta el cerebro de este inglés? Y dice: bueno, este cuesta 20 millones. ¿Y el de este alemán cuánto cuesta? Ah, este también cuesta 20 millones. ¿Y cuánto cuesta el cerebro de este estadounidense? Ah, este cuesta 15. ¿Y este que está acá? ¿Cuánto cuesta? Ese cuesta 100 millones. ¿Por qué cuesta tanto y cuesta más el del panameño? ¿Por qué costaba más el del panameño? Ah, porque es que este no lo usó. Está casi nuevo. No entendieron, ¿verdad? Me imagino. Sí. Que no lo usa y no se desgastó. Es como si usted compra un carro y lo deja parado ahí, ese carro no se desgastó. Bueno, así mismo son los sentidos espirituales. Usted no lo usa, no se ejercita, no crece. Los sentidos espirituales necesitan ser usados. Aquí usted le leyó en el verso 14. Lo que tienen los sentidos ejercitados. Ahora, yo voy a preguntar. A estas alturas del partido, ¿debemos ser alumnos o maestros ya? Maestro. ¿Y en dónde estamos parados? No me conteste. Esto lo está leyendo usted en su Biblia. ¿Quieren leer más? Vamos a leer más. Efesios capítulo 4. Tienen que echarse atrás. No veo. Estábamos en primera y segunda de Corintios, después viene Gálatas y después viene Efesios. 2 libros después de segunda de Corintios. Capítulo 4. Versículos 11 al 14 igual. Miren lo que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Leo el verso 11 al 14. Y él mismo, ¿quién es el mismo? Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? ¿Para qué él constituyó todo esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a darlo ahí, o no. Vamos a leer el 14 también. Miren lo que dice. Para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres,
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira lo que está diciéndole Pablo a los Efesios. ¿Qué pasa? Que ustedes como no crecieron espiritualmente, como se han quedado como niños espirituales, cualquiera viene con cualquier tipo de doctrina y ustedes la comen. ¿Por qué no creció? ¿Por qué no maduró? Le dicen, la moda es esta y usted se va atrás de esa moda. Por eso yo, y respeto al que lo hace. Por eso yo no, voy a lanzar este ejemplo en el aire y usted lo analiza, lo piensa y saca sus conclusiones. El ministerio de danza. No, pero eso ¿qué tiene de malo? Ok. No, porque es que pasa que la Biblia dice que David danzaba así, pero es que yo no me imagino a David yendo al templo a mitad de semana a practicar cómo iba a danzar. ¿Usted sí se imagina ahí a David ahí a predicar antes del culto? Porque si usted practica unos movimientos, usted lo que está haciendo es una coreografía. ¿Cierto? Entonces, una coreografía como que no cabe dentro del ministerio, de los ministerios de Dios. Eso es algo natural. Porque David sí danzaba. El problema lo lleva él. David sí danzaba, pero David no practicaba esa danza. A él le salía espontáneo porque estaba delante de la presencia de Jehová. Y tampoco David cuando danzaba tumbaba pocosilla y nadie lo correteaba con una manta para taparlo. Entonces, lo que se practica hoy día en lo que mal llamado ministerio de danza, ¿qué viene siendo? Entonces, o danza o coreografía. ¿Y dónde encuentro yo eso en la Escritura? Pero usted sabe por qué han introducido todos estos rellenos al organigrama de las congregaciones. Porque no hay palabra, porque hay falta de palabra de Dios. Ahora, le estoy diciendo todo esto por lo que leímos acá. En el verso 14 le dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Sale una doctrina nueva y usted le dice amén. Eso es síntoma de una inmadurez espiritual, de un no crecimiento espiritual. Y Pablo le está diciendo a los Efesios, ¿sabe qué? Mira, lo que pasa es que Dios dejó gente para que ustedes se nutrieran de esta gente. Pero el problema está en que hay mucha de esta gente que lo que están haciendo es más desnutriendo a los creyentes. Pero también hay creyentes que no se quieren nutrir. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que son tan inmaduros espiritualmente que siempre le van a buscar un defecto o a la prédica o al predicador para no creer o no oír y seguir siendo los mismos que son. No, pero es que Tonino, hombre, si eso yo lo vi estos días. Y siempre van a encontrarle un defecto, pero prefieren no crecer espiritualmente y seguir igual como son carnales espirituales. Así dice Pablo, yo no puse ese nombre. Y esto sucede que nos lleva a ser engañados. Son engañados. No, mira que esto, la doctrina hay una nueva doctrina ahora que vamos ¿cómo se llama? Hay un, dentro del programa de las congregaciones, hay un drama. ¿Un drama es qué? Un drama. Y yo veo, ¿y esto qué es? ¿Eso qué es? Y cuando usted llega, 3 horas de servicio, 15 minutos de palabra. Y no solamente 15 minutos de palabra, sino que leyeron un texto y hablaron todo menos lo que el texto decía.
¿Y sabe qué? Mire lo que le dijo. Es más, váyanse a Ezequiel capítulo 44. Mire lo que le dijo Dios a los líderes de Israel. ¿Cuál era la tarea de los líderes de Israel? Ezequiel capítulo 44, el problema es que no me recuerdo muy bien el texto, sí, capítulo 44 de Ezequiel, versículo 23, si no me equivoco. Sí lo tenemos, ¿verdad? 44, 23, ese mismo es. ¿Sí lo tenemos? Sí. Dice, y enseñarán a mi pueblo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. El mismo Dios le está diciendo a los líderes de Israel. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Espérate, mira lo que Dios mandó a los líderes a hacer. A enseñarle al pueblo lo que es bueno y lo que es malo. Lo limpio de lo no limpio. Eso Dios mandó a sus líderes a hacer. ¿Y será que había un problema en ese entonces que tuvo que Dios intervenir y llamar a los líderes y decirles tú tienes que hacer esto? ¿Será porque los líderes lo estaban haciendo o lo habían dejado de hacer? Lo habían dejado de hacer. Y Dios le está diciendo, no, ustedes tienen que hacer esto, tienen que enseñarle a mi pueblo. ¿Y será que hoy día tendrá que Dios bajar nuevamente y decirle a los líderes que se dediquen a enseñarle a alimentar a sus ovejas, a que esas ovejas sean robustas, produzcan lana, produzcan leche? Están enseñándole de verdad, alimentándole, enseñándole lo bueno y lo malo. O nomás le están enseñando lo malo, porque es que lo que conviene hoy día es enseñar lo malo. ¿Qué es lo malo? No, vas a ser prosperado. Vas a ser prosperado. Y todos van a decir amén, porque es que todos quieren ser prosperados. Ay, Dios. Entonces, nos damos cuenta que hay un problema de crecimiento espiritual en el cristianismo. Hay un problema de enanismo espiritual en el cristianismo. Y esto no es culpa solo de los líderes, sino también Dios le entregó la responsabilidad a cada uno, ya cuando cumpliste cierta edad, a alimentarte por ti mismo. Cierto, hoy día hay mucha gente en el infierno maldiciendo a sus pastores y a sus predicadores. Por tu culpa estoy aquí, porque le enseñaron mal. Pero no solamente ellos están allá por la culpa de los predicadores o de los pastores, sino también por su desidia. No se queda ahí. Porque esperaste a que otro te alimentara y tú teniendo el alimento en tus manos no lo comías. Sí, naciste de nuevo. ¿Y ahora qué? Y todos estos son síntomas de una inmadurez espiritual. Mira, ¿quieren hablar más de síntomas de inmadurez espiritual? Vamos a hablar de síntomas. Mire, usted se ha encontrado, o puede ser que yo mismo sea, o cualquiera de nosotros lo sea. Cuando le dicen, no, así no es la cosa, te ofende. Eso es síntoma de una inmadurez espiritual. No, mira que así no dice la escritura, pero tú quieres que todo lo sabes. Esas reacciones no son de una persona madura espiritual. Es importante la buena alimentación para el desarrollo, porque si no,
sí, este síntoma también, muy común. ¿Sabe? Yo creo que debemos hacer la cosa de esta forma. Pero resulta ser que la otra persona no lo hicieron como usted dijo que lo hicieran y usted se incomoda. No lo hicieron, no solamente como usted quería que lo hicieran, sino tampoco lo hicieron cuando usted quería que lo hicieran a otra forma, que también dio resultado, o quizás un mejor resultado del que usted había planteado, pero usted se incomoda, usted se molesta. Eso es madurez, inmadurez espiritual. Tiene que ser como yo te estoy diciendo, porque si no, y yo me enervo. Sí, es que es cierto. Es que te enervas precisamente porque eres un niño espiritual. Y a los niños hay que entenderlos, se tratan como niños. Aunque tengan 40, 50, 60 años, siguen siendo niños. Ahora, lo que sí les puedo decir de bueno, ya le tocó las noticias, esta ahora viene la buena. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, no la busque si no quiere, porque usted ya se sabe ese texto de memoria. Dice que el que empezó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Ahora, el que empezó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día, es 1.6 de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra en vosotros. Fíjese esto. Él empezó la buena obra, dándole la palabra a usted creyendo, dándole el Espíritu Santo y usted renovándose. Nació de nuevo. Él empezó la obra, pero también está en nosotros ir perfeccionándola y poniéndola a disposición a que esa perfección que Jesucristo quiere hacer en nosotros se lleve a cabo. De nosotros tenemos que poner la voluntad. Es otro síntoma de inmadurez espiritual. Preferir verme 4 capítulos de la serie Netflix preferida. Y hay una predicación o una enseñanza muy buenísima de las escrituras que están dando esa. No, yo no veo eso. Mejor me quedo viendo mi serie. 4 horas de Netflix ahí. Y no puede dedicarle una al día al Señor. Escuchando una prédica, por lo menos. No te voy a decir que te sientes a estudiar. Eso es síntoma de una persona que espiritualmente está estancada. También hay otro que hablan con su compañero o con su vecino o con quien sea, se queda dando larga y traca, y como se dice en buen panameño, lengua, y dando lengua. Cuando hiciste así, pasaron 2 horas conversando con el vecino y no conversa ni 5 minutos con el Señor. Y si me paré tarde, no voy en el carro, y Padre, en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo, amén, ya. No hay espiritualidad ahí. No hay madurez. Y ni hablar de las redes sociales, que son una adicción satánica. Es una adicción. Usted se mete a la red social diciendo, no, nada más voy a ver 5 minutos, y cuando hace así pasaron 2 horas. Mira, 2 horas. Pero no tiene tiempo para estudiar la Biblia, para leer la Biblia. Eso es síntoma de una persona inmadura espiritualmente. O de una persona que tiene 0 interés en Dios.
¿qué pasa? Que siempre esto... No, pero es que lo que pasa es que, hermano, usted no da látigo siempre. No, yo no le estoy dando látigo. Yo solamente estoy leyendo lo que dice la Escritura. Yo no escribí esto. Si alguien tiene algo o piensa que yo estoy diciendo algo o que lo que está mal lo que se está diciendo, bueno, entonces tiene que reclamarle al que inspiró esto, porque yo solamente estoy leyendo. Pero nos jactamos cuando llegamos a la congregación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En el nombre de Jesucristo. Y mire, espérate, pero... Y yo pregunto ahora, así como la semana pasada, y sí, recíteme el Salmo 23, sí, Jehová, mi pastor nada me faltará, si se lo sabe de memoria, y hasta si le digo que se lo traiga al derecho, también lo dice. Pero ¿qué dice el 24? No vamos a ir lejos, más cortito, pues San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Pero qué dice el 17? Porque somos tan tradicionales, tan religiosos, y el religioso no crece espiritualmente. Con el respeto de los católicos, pregúntale a un católico cuánto ha crecido en tantos años siendo católico, espiritualmente cuánto ha crecido. Siempre son enanos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No, es que el católico, eso no solamente es en el catolicismo, también acá en los evangélicos hay muchos religiosos que tienen años asistiendo y no faltan como los católicos, son domingo tras domingo en la misa, miércoles tras miércoles en la misa y todos los días en la misa, pero están del mismo tamaño y peor, están en retroceso. Porque cuando salen de ahí y si ven que hay una hoja, esta hoja del palo del vecino es ¡ah! ¿Y por qué no lavaste los platos? ¡Ah! Pero, oye, ¿y el Espíritu Santo que tenías allá danzando? ¿Qué pasó? Se quedó allá. Llegan a la casa. No, porque me tienes harto y la comida y personas, hombres que son ministros y llegan a la casa y bueno, a la esposa se le pasó un poquito de sal a la lenteja. ¡Oye, esto salado! Oye, y viene acá y ¿dónde está el Espíritu Santo? O la mujer, mira, que llegó la quincena y había que... Tú me dijiste que me iba a dar la plata para hacerme la uña, pero no alcanzó, mi amor. Yo no sé. Oye, pero ¿qué te pasa? En el ministerio de la alabanza. Y esa hermanita usted la ve arriba en el coro y hasta se quebrantan. Y tiemblan Lloran. Hablan lenguas. Entonces, esto es que necesitamos es crecer, madurar espiritualmente. Y cuando eso sucede, vamos a ver que hay cambios verdaderos en nosotros. Vamos a enseñar. Hay personas que quieren enseñar sin haber estudiado. Pero mira que hablan mucho de Dios y mencionan a Dios. Pero es que nada más se saben que es el nombre de Dios. Dios es bueno y Dios es esto y Dios es maravilloso. Nuestro Cristo es esto. Pero hablan mucho de Dios y de Cristo, pero no hablan de su palabra. No es lo mismo mencionar a Dios y a Cristo que es la palabra de Cristo o de Dios. ¿Por qué no la mencionan? Porque no se la saben. Pero soy cristiano. No hay un crecimiento porque tampoco hay un interés de alimentarse de las buenas y sanas palabras de Dios. No nos quedemos solo con lo que se nos enseña. Nadie puede sobrevivir comiendo una vez a la semana, el domingo o el día de la clase. Espiritualmente tampoco podemos sobrevivir.
Vamos a buscar esa madurez espiritual. Ahora, pero hermano, ¿y cómo yo encuentro esa madurez espiritual? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Ya voy a terminar ya. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo yo puedo encontrar la madurez espiritual? Ya, te lo voy a poner tan fácil y usted lo va a poner en práctica. ¿Cómo encuentra la madurez espiritual? Ok. Yo le voy a responder con otra pregunta. Si yo le diera una orden a usted, así como Dios nos dio una orden de crecer espiritualmente, porque prácticamente fue un imperativo donde Dios dijo, no sean como niños fluctuantes. Dijo, no, crezcan espiritual, en el conocimiento de Dios. Ok, eso fue una orden. Si Dios te dio una orden, imagínate que Dios te dio esa orden. Ahora, si yo le doy una orden a usted, mira, yo necesito que tú cambies de color de piel, te broncees, necesito que tú estés más oscuro o más oscura. ¿Usted podría broncearse por sí sola? No. ¿Qué tendría que hacer? Usted tendría que tomar una acción. Ponerse por lo menos algunas horas debajo del sol. Y el sol va a hacer el trabajo, ¿verdad? El sol va a hacer la gestión de broncearte. Debajo, en la cama no te va a poder broncear. En la sala, en la TV, no se va a poder broncear. Tiene que exponerte al sol. Bueno, para crecer, madurar espiritualmente, tienes que exponerte a Dios, a las palabras de Dios. Hay que estudiar, no leer, estudiar. Porque si fuese por leer, entonces usted fuese una filósofa leyendo revistas y redes sociales. Pero eso no lo lleva a crecer tampoco. Eso, perdone con respeto, pues las redes sociales nos idiotizan. Nos idiotizan. Porque creemos idioteces. Pero ahí sí pasamos tiempo. Bueno, vamos a exponernos a la palabra de Dios. No, eso me da pereza y me da hasta sueño. Bueno, si quiere crecer espiritualmente o madurar espiritualmente, hay que exponerse al sol de la palabra de Dios. Escuchen prédicas sanas, enseñanzas sanas, doctrinas. No lo que tu oído quiere escuchar. Ay, no, porque es que me siento desanimado. Voy a poner a este que me grite y que diga que yo soy bueno, que yo soy hija de Dios. Sí, puede que te levante el ánimo, pero va a ser igualito. Pero si pones una predicación, una enseñanza que te confronte y te diga, mira, ¿sabes qué? No te estás comportando como hija. Eso te va a redarguir, tú vas espérate, yo tengo que retractarme, yo tengo que cambiar el sentido. Eso nos ayuda, exponernos a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Amén. Acabamos pues. Entonces oramos y le damos gracias a Dios por la palabra.